Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que revisan la grabación también. Muy buenas tardes, Connie, Gerardo, Carolina. Vamos a dar por inicio a la cuarta videoasesoría del semestre 2013-2 y este tema tendrá que cotejarse un poco con la siguiente unidad que iniciarán a partir de la siguiente semana, que es la comprensión de la vida social. Eh, el objetivo de la sesión eh, es comprender algunas características de los cambios en los modos de organización y producción de la historia occidental para el análisis de la sociedad. En este sentido, quiero hacer un comentario sobre todo por la bibliografía que por un lado tiene la plataforma y por otro lado los contenidos que en cierta manera se han pues más o menos conjuntado con los materiales que yo tengo y pues bueno, el contenido pues más o menos que se tiene que desarrollar en esta unidad. Entonces hay una acotación aquí, sobre todo con el texto que ustedes revisarán para la siguiente lectura, que es sobre Norberto Bobbio y las formas de pensamiento político, si no me equivoco. Y bueno, quizá haya un desfase en el modo de ver un poco la lectura eh, con respecto al temario. Entonces, a lo que nos vamos a enfrentar aquí es pues bueno, a tratar de hacer un poco más dinámica esta cuestión sobre la comprensión de la vida social, dado que pues en el temario se maneja una cuestión que más tiene que ver con algunas nociones de marxismo. Entonces, más o menos esta sesión pues vamos a ir tratando de explicar algunos rasgos, sobre todo de la lectura de Norberto Bobbio, que cierta manera, pues bueno, esta actividad es opcional, pero vale la pena que hagamos la reflexión, porque eh, estamos hablando más bien de un paradigma realista, crítico, donde estamos hablando de la transformación de la realidad social a lo largo de la historia. Entonces estamos enfrentándonos a un modo de comprender la historia a partir de ciertos cambios dados por los elementos históricos que tenemos, sobre todo de modos de producción y formas de organización social. Por primer punto, vamos a ir tocando el tema de la historia y la teoría histórica. La reflexión histórica del hombre, eh, eh, debemos de ver que en este sentido pues ha sido de antaño como una reflexión cuasi filosófica, en donde pues obviamente a lo que nos estamos enfrentando es cómo vamos construyendo nuestro devenir histórico a partir de la acotación de los hechos que vamos viviendo, vamos observando y vamos haciendo memoria de lo que hay alrededor nuestro. Entonces hay una gran división entre lo que conocemos como la historia como tal y la teoría histórica. Una cosa es, creo que el ir recopilando los datos, y otro es hacer una reflexión de cómo estos fenómenos sociales, históricos, tienen cabida en el desarrollo humano. Pensar en lo que ha sucedido en nuestro alrededor nos ayuda a comprender mejor nuestra vida al pensar en un destino manifiesto del hombre. Por un lado, reflexionamos lo que ha sucedido. Por otro lado, el presente es inmaleable. Difícilmente nos podemos
realmente acotar a la comprensión del presente, pues es un poco abstracto hablar del tiempo, dado que el presente pues podemos comprenderlo como un segundo, un minuto, un día, y la acotación puede ser bastante compleja, ¿no? Y lo que tenemos por otro lado pues es que al tratar de vislumbrar esta relación del pasado y lo que está sucediendo, pues obviamente nos da una idea de lo que podría suceder hacia el camino del hombre y lo que deseamos que suceda en nuestro alrededor. Aquí vendrá una postura que tendrá fundamentalmente un carácter pragmático en la historia, en los aspectos de comprender nuestro pasado, de estudiar nuestro pasado, comprender nuestro presente y planear mejor el futuro. Entonces, obviamente esto está relacionado con parte de la videoasesoría anterior, en donde pues vimos algunas cuestiones de los márgenes positivistas y realistas, en donde el tiempo nos da una idea de cambios. Este cambio, por un lado, lo podemos referir al proceso organicista, derivado un poco de las teorías biológicas, y por otro lado de la formación de un pensamiento en el hombre, como si este también fuera cambiando a lo largo de la historia. Entonces, en el devenir del proceso humano, pues obviamente se hace una reflexión. Por un lado, hay un sentido darwinista, donde pues, hay pensamientos óptimos mejores que otros, ¿no? Una especie de sociobiología derivada de este darwinismo, pero también hay una idea en donde este pensamiento puede ser lamarquista, o que va transformándose unilateralmente en toda la sociedad. Entonces, el acontecer humano pues, nos hace reflexionar sobre todo en cómo vamos ajustando esta transformación de la vida a nuestros aspectos mentales y sociales. Por un lado, también podemos recopilar los hechos como memoria de nuestro acontecer humano y como base de nuestra reflexión sobre cómo actuamos, ¿no? Las bases sobre las cuales vamos erigiendo el carácter teórico de la historia, pues obviamente nos hacen reflexionar desde la Grecia antigua, Heródoto y Tucídides, cuando por un lado podemos hacer una reflexión sobre los eventos culturales, históricos, que dan el sentido a una comunidad, a un grupo social, etcétera, y por otro lado el sentido de ver a los mismos datos como tales. Entonces, aquí pues han existido posturas filosóficas sobre el conocimiento del hombre y su realidad social hasta la conformación de las primeras teorías sociales, que fue algo que estuvimos recopilando en las videoasesorías anteriores. Y pues este devenir, ya hemos visto esta cuestión de los paradigmas, y esta reflexión sobre los paradigmas pues nos hace ver también la cosmovisión del hombre en determinado momento. Hay tantos pensamientos en una comunidad como también tantas cosmovisiones en el mundo, donde realmente no podemos determinar que todas las personas piensan de una misma manera. Y esto también nos hace comprender que los cambios que derivan de estos pensamientos, pues obviamente no van a ser todos los mismos, y que van a darse en determinada manera en revoluciones culturales, revoluciones de pensamiento, y que por un lado pues hace reflexionar toda esta teoría empírico-analítica que retoma estos principios del enciclopedismo, donde el pensamiento fundamentalmente va a tener un devenir hacia la modernidad o hacia una especie de depuración, en donde quizá también, como la reflexión de Rousseau, pues bueno, ¿quiénes hacen la historia, ¿no? O sea, ¿somos todos los individuos o las personas que gobiernan
o los líderes, los avatares, las figuras icónicas de una sociedad, sea la religión, sea los mandatarios, líderes políticos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí la reflexión, pues por un lado, también nos hace reflexionar sobre cómo se va conformando un Estado y cómo también la sociedad va caminando al mismo paso. Obviamente aquí hay reflexiones derivadas hacia ciertos estudios específicos y por otro lado sí hay una especie de generalización sobre cómo vamos determinando cada etapa histórica por diversos aconteceres, ya sean políticos, sociales, religiosos, etcétera, ¿no? Culturales. Entonces, dentro de este margen de la modernidad, pues el positivismo pues atisba a la historia dentro de un carácter evolutivo. El pensamiento marxista, siendo que pues bueno, recoge algunos elementos materialistas del conocimiento y que tienen fundamentalmente otra herencia filosófica que por ahí hay una parte de realismo crítico, pues también habla de un proceso cuantitativo de las cosas, cómo se van dando a través de ciertos elementos tangibles, donde podemos derivar que mediante las pruebas históricas que se han dado, pues han habido cambios y a través de esos cambios el pensamiento se ha ido transformando y la forma de cómo la organización social ha ido determinando hacia sus congéneres una especie de estructura ideal de pensamiento que va a ir dominando ciertos elementos históricos. Entonces, pensar en lo perenne de lo material nos ayuda a explicar nuestra existencia y tratar de establecer nuestro modo de ser en la realidad. Si uno reflexiona actualmente a partir de los elementos que están a nuestro alrededor, no sé, cada uno de ustedes pues ahorita a lo mejor está conectado, ya sea en un café internet, en su casa, pero hay diversos objetos que hablan también de nuestra forma de pensamiento. O sea, el estar frente a una computadora pues obviamente habla de un momento determinado de la historia donde se refleja todo un acontecer de pensamiento. Quizá un usuario de una computadora puede tener limitantes en su manejo, pero sí nos habla de que en determinado momento este producto tecnológico pues tuvo una cabida dentro de una función, dentro de un margen estructural y que este margen obviamente determina cierto tipo de relación entre dominación económica, dominación cultural y otros usuarios que están a expensas de lo que vaya surgiendo de la tecnología. Mostramos también a nuestro alrededor que los objetos que estén tangiblemente, ya sea en una casa o en o sea, nos hablan también de una existencia de razonamiento, de cómo vamos explicando nuestra forma de intervenir socialmente con la materia, con la naturaleza y cómo nosotros vamos organizando estas cosas que están a nuestro alrededor para tener un mayor uso social, ya sea desde algún utensilio de cocina, prender un foco, pues obviamente nos determina un estado social también y nos da prueba de cómo nos estamos relacionando con los demás. Entonces, aquí, pues bueno, el estudio marxista comenzará a estudiar un poco esta relación de la revolución industrial y ciertos elementos que van cambiando en el acontecer humano, sobre todo en las relaciones sociales que van cambiando a partir de ciertos usos tecnológicos o instrumentales alrededor de cada espacio histórico, ¿no? Cada momento histórico. Entonces, también hay que tomar en cuenta que, pues bueno, nuestro lenguaje, ¿no?, revela elementos de nuestro pensamiento, ¿no? Nuestro actuar puede ser congruente con lo que decimos y pues bueno, estamos hablando de categorías en términos de pensamiento, ¿no? O sea, todo nuestro lenguaje también está supeditado también a una estructura social, a una ideología
en donde a partir de ahí podemos dar connotaciones válidas, positivas, negativas a ciertos elementos, pero lo que reflejan es un modo de pensamiento ya dado y estructurado, y lo único que estamos haciendo es una especie de repetición bajo esa estructura ideológica. Entonces ahí nuestro actuar va a estar concatenado como una praxis de esta forma de pensamiento. Entonces, pues bueno, aquí nuestro pensar deriva de un hábito, o el hábito legitima nuestra forma de pensar. Esto es un poco tautológico, pero nos hace dar, nos ayuda a aterrizar precisamente cómo estamos hablando de una formación social de la cual nosotros heredamos, si nuestra educación ya está dada o nosotros podemos construir el entorno como arquitectos de nuestro propio destino. Y es ahí donde, pues bueno, hay una reflexión también dialéctica, en tanto fuimos educados, pero nosotros al mismo tiempo vamos a educar a otras personas, ya sea por nuestro actuar, nuestra forma de ser, o directamente cuando eh, seamos más grandes tendremos esta posibilidad de heredar un conocimiento hacia los demás. Entonces, por un lado está este gran conjunto de pensamientos que llamaremos ideología o el mundo de las ideas, que es una categoría conceptual recurrente para hablar del modo de pensar personal y cultural. Entonces, aquí está de lleno que nuestro actuar, ya sea incluso, ¿no? En cualquier religión hay varios modos de pensar dentro de la misma, y no es, por ejemplo, la misma forma de tener una actitud, una acción determinada hacia una religión en determinado país que en otro, ¿no? Entonces hay factores que no podemos cuantificar ahí en términos del pensamiento, pero sí podemos cuantificarlo en los modos de interacción social o de la recurrencia de los modos materiales en que vamos depositando las cosas, por así decirlo. Si una cultura clásica desarrollaba una olla de barro, determinaba la forma de la olla de barro, de la cerámica, etcétera, pues ahí está depositado toda una cuestión ideológica sobre el modo de hacer las cosas. Quizá en una actividad de un taller, por ejemplo, de artesanías, pues se está reflejando esta parte identitaria y este modo cultural de que así se piensa y no hay otra forma de hacer una figura cerámica diferente a la establecida. Entonces aquí es donde vamos repitiendo cosas, incluso también en la forma de concebir una religión o tener un ritual religioso, pues obviamente va a recurrir a estos elementos ideológicos que van a dar fe de esta identidad personal y cultural a la cual nosotros nos podemos adscribir a una ideología. Entonces, por este lado, conceptualmente dividimos la realidad social en lenguaje, cultura, clases sociales, estado, y son variantes de la realidad social, y este actuar pues obviamente va a estar concatenado pues, a determinados elementos ideológicos del mundo. Ok, pues bueno, aquí es donde vamos a ir aterrizando un poco a la siguiente lectura que ustedes tendrán que hacer en las siguientes en la siguiente actividad, que es Norberto Bobbio. Norberto Bobbio es una persona de izquierda de Italia, ¿no? Es una persona que tiene un pensamiento pues obviamente con una tendencia socialista moderna, y bueno, lo que él hace en su estudio del pensamiento político de este libro, pues es estar dividiendo cómo se va evolucionando, cómo va evolucionando el pensamiento en determinados momentos con determinados ejes teóricos basados en pensadores históricos que son a veces una especie de efigie de la cual derivamos muchas teorías, interpretaciones de elementos históricos. Entonces aquí
el vislumbramiento que tenemos a nuestro paso es que el pensamiento teórico pues también va a estar concatenado con una realidad práctica, ya sea esta anterior o posterior, ¿no? O sea, por un lado va a estar un pensador determinado como Aristóteles, va a reflejar lo que se deposita en su tiempo y también va a dar a su vez una posibilidad práctica de cómo este pensamiento se puede dar en la sociedad. Y es así como va evolucionando dialécticamente pues, los modos de pensamiento a lo largo de la historia. Entonces, algo que les decía, pues en este mismo sentido, el contexto social del propio Norberto Bobbio pues puede revelar una postura ideológica. O sea, hay un contexto donde él pues, tuvo una participación política y pues revela también un acontecer de la praxis que él tenía sobre un modo de pensar determinado. Entonces, aquí es donde ya vamos a aterrizar. ¿Cuál es la reflexión de la vida social en estos términos que hemos ya planteado en estas dos partes de la sesión actual? En toda la historia hay una correspondencia similar con estos modos de pensamiento, ¿no? El modo de producir conocimientos, ideas y organización de la misma sociedad. Hay elementos que nos dan materialmente el acontecer histórico y por otro lado pues vamos comprendiendo cuál es el modo de concebir la realidad determinada en X momento de la historia. Entonces, pues bueno, esta visión que es una postura marxista para dividir los estados sociales, pues bueno, nos hablan primero del comunismo como una sociedad tribal donde existe una cultura oral, una producción comunal, repartición de bienes igualitaria, ¿no? Puede darse un poco a la imaginación este elemento utópico donde pues las sociedades ancestrales que en cierta forma hay una determinada consistencia con alguna postura darwinista en donde como las hordas más o menos se van integrando en su modo de verse, entonces hay una referencia análoga con el hombre, como originalmente pues desde nuestra evolución primero biológica que viene de los primates, la ajustamos también a los términos sociales con los primeros pobladores de la humanidad hace 80.000 años, cuando concebimos esta idea del el Homo sapiens, ¿no? Y todo este proceso que desconocemos desde antes de los 10.000 años antes de Cristo, desde los 80.000 a los 10.000, pues hay muchas dudas de qué haya sucedido, ¿no? O sea, la existencia del hombre, pues ahí está. Y pues lo que se trata de reflexionar es en torno a, pues bueno, cómo estas primeras sociedades comunales, pues podían tener esta relación de integración social por una cultura donde se iban integrando diversos elementos determinados de integración y que pues nos van a ir dando posteriormente a un salto cuantitativo cuando de repente una persona pues se da cuenta que a lo mejor una X persona puede dominar a otra por alguna ideología, por un pensamiento, un modo de pensamiento. Entonces comenzamos a determinar, bueno, en determinadas sociedades que pues hay elementos, por un lado, teológicos, ¿no? Donde dices, bueno, este es el verdadero Dios, esto es lo que debemos de creer, etcétera. Pero por otro lado hay una correspondencia en el modo de producción, en donde, pues bueno, hay una dominación entre ciertos grupos sociales, ¿no? Que generan un cierto modo de pensamiento, y por otro lado los dominados que se adscriben a un papel ideológico de sumisión por X situaciones. Primero, aquí podemos encontrar diferencias también regionales en el choque de culturas de diversos pueblos, como pues todo lo que iba alrededor de las primeras culturas, Mesopotamia, Egipto, y que van determinando a quiénes son los pobladores originales, los pueblos
aledaños que los que pueden dominar, y pueden dar esta decisión entre esclavos y hombres libres, ¿no? Esto regularmente va a estar concatenado en cómo va a organizarse la división del trabajo. Por un lado, en el sistema tribal, todos tenían una repartición del trabajo en cierta forma que podía ir completando los servicios, los bienes que podían tener. Y aquí, pues bueno, se va escindiendo esta división por ciertos grupos. Por un lado pueden ser cuestiones raciales, de origen, lingüísticas, ¿no? En estos primeros pueblos, pero el acontecer es que este esclavismo pues fundamentalmente tenía una función de tener una división del trabajo determinada, y que bueno, todo este esclavismo pues bueno, no quiere decir que de una etapa a otra se acabe, sino que pues bueno, es un modo general en donde la sociedad, o la mayor parte de la sociedad, pues bueno, fue dando ese salto. Entonces, sobre esta reflexión de la vida social del esclavismo, pues hacemos la reflexión de algunos modos de pensamiento. Pensemos que pues bueno, algunas sociedades como Grecia, Roma, pues aún mantenían estos elementos de esclavismo. Y entonces aquí hay un determinismo del pensamiento, ¿no? También esta división del trabajo permitía que algunas personas se dedicaran exclusivamente a pensar, a reflexionar, ¿no? Entonces regularmente siempre recordamos esta parte ideal de Grecia, ¿no? De los pensadores, pero por otro lado, pues hacemos o nos damos cuenta que hay un esclavismo latente en determinados grupos sociales, y que pues bueno, Platón, Aristóteles pues son grandes efigies del pensamiento occidental, pero tienen este carácter de la organización social, en donde pues van a tener una óptica determinada, ¿no? Quizá harán una reflexión utópica en determinado momento sobre cómo podría ser una sociedad ideal, X, ¿no? Y esto pues obviamente se va a continuar con todo el pensamiento romano, ¿no? Con Polibio. Y bueno, ya verán en el texto con mayor precisión, pues bueno, cuáles son los elementos que van a ir dándose a notar en que este modo de pensamiento pues se vuelve una teoría, una adscripción teórica del modo de interacción social en determinado momento. De aquí es donde saltamos, bueno, a una transformación social nueva, donde la división del trabajo vuelve a cambiar, y entonces nos adscribimos a esta parte del feudalismo. La propiedad de la tierra y los bienes del trabajo es una característica fundamental de la Edad Media, pero esta se puede ver no solamente reflejada en el mundo de Occidente, sino también en algunas partes de Oriente, que ciertamente también saltan del esclavismo o el modo de producción asiática, ¿no? Como también lo llamaría Marx, que pues bueno, en estos mismos contextos se va dando una transformación con una especie de resonancia en la forma de trabajar la tierra, los trabajos, etcétera. Y entonces pues se rompe con el esclavismo, pero estas personas comienzan a tener, se vuelven peones, están adscritos todavía al carácter del señor feudal, y que pues paradójicamente pues bueno, hay una relativa comparación con el esclavismo, pero tienen algunos derechos de pertenencia ya básicos, ¿no? Entonces lo interesante es que la sociedad se comienza también a estratificar, los reyes, por un lado los caballeros, los nobles, y hasta abajo pues bueno está toda esta base de los trabajadores de la tierra, ¿no? Entonces hablamos ya de una estratificación más específica de clases sociales, que va tomando una forma ya determinada. A partir de esto, pues bueno, esto va a ser una reflexión de los primeros pensadores liberales, ¿no?
del Estado moderno, ¿no? Maquiavelo, Bodino, Hobbes, y que nos harán una relación sobre, pues bueno, por un lado del poder que puede tener un rey, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, algunos elementos que el Estado tiene para que pues siga estructurándose de una manera. Y entonces esto también va a dar una reflexión sobre que este pensamiento, pues bueno, también hace teoría determinada sobre el contexto social que es el inmediato, y que va a dar una relación también dialéctica entre las posibilidades que este Estado moderno va a poder tener posteriormente. Entonces aquí es donde la historia o el pensamiento histórico ya nos hace dar una noción de cómo va transformándose la realidad social. Y aquí, bueno, el texto de Bobbio pues hace una reflexión sobre Vico y una teoría cíclica de los elementos históricos, ¿no? Por un lado, hacemos reflexión de determinados elementos, así como los modos de producción, pero nos damos cuenta de que, bueno, siguen existiendo dominados y personas dominantes, ¿no? Y que se van estructurando una especie de clases sociales, solamente que van estructurándose de otra manera, ¿no? Pero estos cambios sociales se van a ir dando cíclicamente. Ahora bien, a lo que iremos saltando, pues bueno, este proceso de la modernidad, en donde pues bueno, por un lado están estas teorías enciclopédicas de la Ilustración, etcétera. Montesquieu, que habla de un Estado moderno, por otro lado la filosofía del derecho de Hegel, donde pues bueno, estamos ya reflexionando sobre algunos patrones de la modernidad que ya están confrontando el sujeto o la idea de sujeto frente al todo, ¿no? Estas ideas tienen una trascendencia porque el hombre comienza a tener un papel relevante en su carácter libertario, en un carácter de un elemento autónomo, por un lado, y por otro lado de la concepción del Estado que está conformando el elemento social. Entonces, aquí hacemos la reflexión histórica, donde hay una evolución de la monarquía hasta su disolución, ¿no? Donde vamos del feudalismo a los estados-naciones con el absolutismo, y luego con el liberalismo, por un lado generado por Lutero, Calvino, y que pues bueno, en determinado momento van a llegar a cierta concepción de la independencia de los burgueses, ¿no? Que van a tener una concepción de determinado poder, también por una revolución industrial creciente. Y entonces, pues bueno, lo que se va a dar, obviamente en términos históricos, como una ruptura finalmente de la monarquía, pues es la Revolución Francesa, donde, pues bueno, estos principios de libertad, bueno, nos dan ya una concepción práctica de estas ideas liberales. Entonces, esto es todo un proceso, porque bueno, del pensamiento renacentista al pensamiento moderno, pues bueno, hay posturas filosóficas, políticas, artísticas que van a estar cuestionando esta transformación de la modernidad, ¿no? El sujeto, o sea, la figura de Napoleón Bonaparte, pues por un lado, también es un ícono también de esta figura moderna, donde eh, vamos a estar determinando el fenómeno social por sujetos, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, cómo se hacía guerra en la Edad Media. Imaginamos obviamente películas como Corazón Valiente o todas estas películas de caballeros, de La Mesa Redonda, en donde pues bueno, los caballeros pues, iban en una cuadrilla general y pues se enfrentaban los dos bandos en un mismo momento. Y entonces a lo que vamos confrontándonos en la edad moderna es que, por ejemplo, Napoleón pues, hacía un juego de cuadrillas para manejar a sus soldados. Que haya fallado en algunos lugares, como pues obviamente Rusia, pues obviamente era un poco el contexto pues geopolítico que impidió una
un éxito en sus campañas, ¿no? Pero el modo de pensamiento pues, es el sujeto el que está ahí, ¿no? O sea, hay un factor de individualidad. Y esa es una reflexión que en el romanticismo, sobre todo pues el anglosajón va a retomar mucho sobre cómo está ubicado el sujeto en este proceso de la modernidad. Porque también, por un lado, rompemos con la monarquía, pero viene la sociedad que eh, de manera compleja determinamos como masiva, ¿no? O sea, los grandes grupos sociales donde tú estás adscrito dentro de un estado. Y es aquí donde pues está concatenada la idea de la revolución industrial, las teorías sociales, económicas y el materialismo histórico. Toda esta línea del empirismo analítico, donde comenzamos a reflexionar sobre el sujeto, sobre las teorías sociales, cómo nos integramos, pues bueno, es un modo de pensamiento que hace la reflexión sobre esta última revolución industrial, en donde, pues bueno, vamos a ver que hay un nuevo proceso en donde existe el capitalista, ¿no? O sea, las clases sociales siguen dándose ya, pero en otra magnitud, donde hay un capitalista y un obrero, un trabajador, ¿no? Y se hacen estas grandes divisiones entre también tecnológicas sobre las revoluciones agrícolas, ya están superadas. Ahora lo que se comienza a dar es una revolución tecnológica, industrial, en donde pues bueno, esta masificación de los productos se va a concentrar en las grandes urbes y esto pues obviamente va a tener un proceso económico social que ustedes espero que lo estén viendo en economía y comunicación, donde nos habla un poco de la acumulación originaria o cómo finalmente mediante un proceso histórico hay un proceso de donde el capitalista va generando una ganancia y obviamente hay un valor correlativo o entre lo que se produce y cuál es el valor que se está generando como un plus y que pues bueno, esta es una cadena interminable histórica sobre cómo se va, a veces se pueden inflar los precios o pueden no corresponder con el mismo número de productos, el número de bienes de cambio. Y es aquí donde, pues bueno, comienzan a darse estas contradicciones del capitalismo, donde pues, Marx precisamente indica que las relaciones sociales pues, no pueden ser equiparables a una relación entre cosas, ¿no? Entonces estas cosas que el trabajo socialmente necesario para producir una mercancía, pues realmente puede ser no equivalente con el salario que puede tener el trabajador. Y en este sentido, sobre todo porque es una cuestión, por un lado sí es práctica, pero por otro lado es muy relativa al intercambio de mercancías que se está dando en una sociedad determinada. Entonces aquí es donde sobre todo quien detenta la propiedad privada pues va a tener un plus más allá de aquellos que siendo obreros pues a lo mejor no tienen los medios de producción para controlar eso. Entonces aquí en estos términos pues nos enfrentamos pues a una visión al futuro en donde pues el marxismo, los contemporáneos como Engels y posteriormente los que van a retomar toda esta idea marxista, como en la Rusia soviética con Lenin, Trotsky, pues bueno, va a haber un pensamiento hacia el futuro, cómo el hombre pues bueno, puede romper con el socialismo, ¿no? Puede romper con el capitalismo, perdón. Y entonces aquí es donde hacemos la reflexión un poco similar a la que hacíamos con el estado positivista de Comte, porque es pensar hacia el futuro como un estado evolutivo. O sea, este estado socialista que, bueno, finalmente Marx, cuando publica el manifiesto del Partido Comunista, pues obviamente, pues la palabra que él quería usar era socialista, porque, pues bueno, tenía un sentido pues de trascendencia, ¿no? Sin embargo, pues a veces el socialismo se confunde con una postura diferente, ideológica, que pues bueno, él quería detentar desde otro punto de vista un poco más dentro de la revolución proletaria, y pues bueno, por eso se confunde mucho esta idea del comunismo y el socialismo, porque el socialismo pues ya era una teoría ya dada que, bueno,
tiempo atrás pues ya se había trabajado y pues bueno, tenía quizá un margen todavía intrínseco a los procesos de la transformación burguesa. Entonces, aquí, bueno, lo que finalmente veremos es que como conclusión de esta parte, ¿no? Es que, pues bueno, la primera cuestión sobre la historia es que nos permite comprender la vida actual del hombre y planear mejor el futuro, ¿no? La visión materialista del mundo nos permite vernos a nosotros mismos dentro de una totalidad en donde, pues bueno, podemos dar un carácter cuantitativo de la realidad social. Y bueno, también por otro lado, hay aquí una intrínseca herencia del positivismo, en donde vamos organizando a la historia como si fuera un cuerpo, ¿no? O sea, hay elementos como si pudiéramos ir viendo a la historia como elementos o cosificarla, ¿no? Como en términos comparativos, como si fuera una cuestión de organización. Entonces, esto no, por un lado, pues el marxismo tiene esta parte todavía de positivista, aunque va a tener otro peso en términos de filosofía crítica. Entonces, en esta parte debemos de dar énfasis en que nuestro modo de pensamiento pues va a estar, bueno, primero está lógicamente organizado por las palabras, ¿no? Este modo de pensamiento que es organizado por las palabras, pues bueno, se comprueba a través de nuestros hechos y cómo somos, ¿no? Cómo actuamos, ¿no? Y esta forma de actuar o de pensar, pues bueno, pertenece a un modo estructurado de pensamiento ya dado, o sea, heredamos un modo de pensamiento, o sea, como si pensáramos un poco en esta relación, ¿no? De que a lo mejor si, bueno, dentro de un grupo social, si la mayoría, pues bueno, de, de pobladores de México, bueno, son católicos, pues bueno, están en determinado contexto social, histórico, pues bueno, que hay una herencia, ¿no? Lo mismo en España, etcétera, ¿no? Si hubieras nacido en Alemania, pues bueno, el modo de pensar, pues a lo mejor quizá hubieras sido protestante, ¿no? Si hubieras nacido pues en Medio Oriente, pues a lo mejor serías musulmán. Entonces, igual, ¿no? Estás en Japón, pues sintoísta, ¿no? Entonces, el ser humano, o sea, biológicamente puede ser funcionalmente parecido, ¿no? Pero va a estar determinado por esta realidad social y de ahí es como una especie de hábitat de imaginario social, ¿no? El cual va a estar, pues bueno, dentro de incluso esta reflexión que tiene que ver con Rousseau, ¿no? O sea, dejamos ciertas libertades originales para tener unas libertades dadas por el Estado, por la sociedad, donde van a estar reguladas, ¿no? Entonces este modo de pensamiento, ya sea religioso, político, pues va a estar adscrito a ciertos grupos sociales. Entonces no es una cuestión de qué es lo que puedas pensar a partir de tu fe, sino a lo mejor sí va a estar determinado geopolíticamente en estos términos, porque y esa es la comprensión materialista en donde pues bueno, el carácter ideológico va a tener un peso dominante sobre ciertos grupos sociales en función a veces políticas, de organización de poder, de clases sociales. Y ahí el motor de las revoluciones también va a estar el factor dialéctico. Si toda una sociedad de repente está en contra de la forma en que se rige un Estado, pues obviamente se va a dar un cambio. Y aquí es también nuestra parte que a lo mejor veremos en una unidad posterior sobre esta idea de las transiciones históricas sobre las revoluciones. En estos términos, pues cuando hacemos la reflexión de un estudio histórico, pues las diversas posturas que vamos encontrando a lo largo del tiempo van a dar énfasis sobre todo en las cosas que tienen materialmente un peso sobre las prácticas sociales, las prácticas culturales y los elementos alrededor. Entonces, eso nos va a ayudar a comprender cómo se va dando la ideología del momento determinado y cómo este momento determinado pues va a ser parte de un eslabón histórico-social. Entonces,
Aquí entonces otra cosa, la concepción de la sociedad y del Estado se puede ver a través de nuestra forma de organización y de producción material. El materialismo es clave para eso. O sea, no solamente es que tú quieras hacer una artesanía, ¿no? La forma de hacer la artesanía ya deriva de un modo ideológico de la sociedad y de un modo de producción, claro. O sea, entonces cuando hacemos esta división del comunismo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, pues son apreciaciones que derivan de lo material en determinado momento histórico del hombre. Entonces, por un lado, estos procesos históricos pues van a tener una relación teórica, a lo mejor un reforzamiento teórico con un contemporáneo, un pensador, etcétera, o van a derivar de un pensamiento anterior, ¿no? En estos términos, pues bueno, el socialismo se puede comprender como una especie de hipótesis, ¿no?, hacia el futuro para resolver este problema de estratificación social del Estado y buscando una especie de orden social que se va a tratar de dar a lo largo del tiempo, sobre todo porque pues estamos hablando de algo inmaleable en la cuestión socialista. Bueno, pues bueno, ya para cerrar, pues nada más menciono un poco la bibliografía. Pues está el texto de la teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, que es el que van a revisar para la siguiente actividad. Habría que revisar este texto que a veces leímos en secundaria, en preparatoria, de Juan Brom, para comprender la historia, donde nos va explicando muy detalladamente, pues bueno, muy simple, esta idea de los modos de producción. Hay que darle una revisada al texto de Federico Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, el papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. La ideología alemana de Karl Marx, para comprender directamente de dónde vienen estos conceptos de los modos de producción. Sus manuscritos económico-filosóficos del 44, en donde nos va a hablar del trabajo enajenado, de toda la relación que pues bueno, el hombre sufre en estos términos del capitalismo, ¿no? Bueno, pues sin más, pues bueno, voy a abrir pues los micrófonos para que si tienen alguna duda me la hagan dar a conocer. Si alguien quiere participar, está abierto el chat también, pueden hacer alguna apreciación, duda, que tenga que ver con esto que vimos. No sé, opiniones. Esta videoasesoría se va a subir a YouTube, yo creo que el día de mañana. Yo les haré llegar el vínculo para que tengan toda la relación completa de la videoasesoría. Bueno, no sé, aparte de eso, no sé, alguna duda, algún comentario. ¿Alguna opinión? ¿Todo claro? Bueno, no te preocupes, Néstor. Bueno, obviamente, pues será cuestión de que Claro. podamos. Hola, profe. ¿Sí? ¿Sí, Connie? ¿Me oye, profe? Sí, ya te escucho, Connie. ¿Sí me escuchas? ¿Sí?
Bueno, no te preocupes, Néstor. Bueno, obviamente, pues era cuestión de que podamos, pues, ¿sí? De mi parte, profe. Sí, Connie. Sí, ya te escucho, Connie. Está un poquito retrasado el audio. De mi parte, profe, todo quedó entendido. Nada más que sí me gustaría que nos dieran otras opciones de lectura, aparte de las que nos acaba de dar y de los que están en las actividades. Ok. Para la siguiente unidad sí voy a tratar de conseguir algunos de los libros que ¿cómo se llama? Algunos de los que mencioné, sobre todo a ver si habrán algunos complementarios un poquito más sencillos de los que están en las lecturas. Entonces, en este caso, lo que pues, tendríamos que ir checando, pues en algunos casos, pues que me vayan planteando sobre todo con respecto a las actividades, ¿no? Pues qué es lo que, bueno, más o menos van teniendo duda o algo así, pero por sí yo voy a ir dejando bueno, las lecturas, y con base en esas lecturas, pues bueno, ya tendrán un apoyo más claro de lo que se tiene que hacer. A ver, dice, a ver, Carolina, la actividad 9 es obligatoria, ¿para cuándo es? Miren, hay algo importante que tenemos que definir un poquito en la forma de participación o de trabajo durante el curso. Como ustedes bien saben o revisaron más o menos los criterios de evaluación, primero pues el 90% de la calificación se va a dar, bueno, más que nada, por un lado están las actividades y por otro lado está el trabajo final. El 10% es la participación, por ejemplo, aquí en las videoasesorías. Los dos foros que tienen, el primero fue la actividad 4 y la segunda es la actividad 9. Esa actividad es importante que la realicen. Tengan, si no viene una fecha como específico en el calendario, traten de que no llegue hasta el final del curso para realizarla. Es importante que la hagan. Si no, estoy tratando de checar más o menos la fecha, porque creo que está mal el calendario. Entonces, lo importante es que en esta actividad 9, sí, fue una falla de la plataforma. Al parecer, pues bueno, está desfasado. Traten de hacerlo, como no está especificado, tratemos de hacerlo antes de que acabe el mes de mayo, ¿no? Para que todos participemos, ¿no? Dentro de la discusión. Obviamente este tipo de actividades son las que no están como seriadas como una actividad tan específica, porque son de origen o cualitativo, ¿no? Es para que nosotros participemos, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si, pues bueno, más o menos dejamos antes del último sábado de mayo para que respondamos esa actividad y que todos participemos en el grupo, ¿no? Entonces, es igual como esta videoasesoría para plantear dudas, plantear opiniones,
pero es importante que la hagan. Entonces, fuera de ello, del margen operativo, pues bueno, eh, traten de reflexionar sobre todo con estos puntos que a lo mejor vimos también la videoasesoría pasada, porque pues se plantea una actividad sobre hablar sobre los paradigmas, ¿no? Bueno, fuera de ello, no sé, alguna otra duda. Ok, Néstor. Ninguna. Ok, Gerardo. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues yo con esto terminaría la cuarta videoasesoría. De cualquier modo, pues ya saben dónde localizarme. Ya saben que todas las preguntas en menos de 24 o 48 horas les doy respuesta. Por lo regular también ya saben que aunque no aparezca conectado luego en las redes sociales, por ahí me encuentran en Facebook. Y sobre todo, pues bueno, ya iremos viendo a los que me faltan por entregarles sus revisiones de trabajos, pues las vamos a ir viendo con calma, ¿no? Eh, Me he tardado un poquito. Por un lado habla bien del grupo, que me están trabajando bien, pero ya saben, bueno, seguiremos pues en contacto por la plataforma sobre todo, y posteriormente pues bueno, si hay alguna falla con la comunicación, pues estarían también abiertos las formas alternativas con las redes sociales. Bueno, sin más, pues bueno, yo creo que con esto terminamos la cuarta videoasesoría. Pues me dio mucho gusto contar con tu presencia, Connie, Carolina, Gerardo, Néstor. Eh, eh, Esta videoasesoría, pues bueno, ya en el portal, pues ya lo tendremos ahí agendado. Y pues bueno, entonces pues que tengan bonito fin de semana. Pues un saludo a todos los que nos revisan por el canal de YouTube. Entonces, pues si tienen alguna duda también pueden hacerlo aquí abajo. Entonces, o pueden comunicarse directamente con un servidor. Bueno, sin más, pues bueno, esta fue la cuarta videoasesoría del semestre 2013-2 para Sociedad de Comunicación. Yo soy Jonathan Domínguez. Muchas gracias. Grabación detenida.